Bueno, empecemos. Bienvenido de nuevo. Así que hoy continuaremos con la lección 7. Y el tema de hoy serán los algoritmos de aprendizaje generativo. Entonces el plan para hoy es cubrir el análisis discriminante gaussiano, GDA. Esto también está en tu tarea. Y luego pasemos a Naive-Bayes, otro algoritmo de aprendizaje generativo. Y antes de sumergirnos en los modelos generativos, veamos lo que hemos cubierto hasta ahora. Hasta ahora hemos cubierto la regresión lineal, la regresión logística y los modelos lineales generalizados. Los tres son lo que podríamos llamar algoritmos discriminativos. Los llamamos algoritmos discriminativos porque modelan directamente PD dado X, donde Y es la salida deseada y X es la entrada, ¿verdad? Y el aprendizaje supervisado. En el entorno del aprendizaje supervisado, estamos interesados en aprender mapeos de X a Y. Y, cuando se supone que Y dado X es una distribución normal, lo que obtenemos como consecuencia es una regresión lineal. Y cuando se supone que Y dado X es Bernoulli, como consecuencia, obtenemos una regresión logística. Y cuando se supone que Y dado X pertenece a la familia exponencial, obtenemos modelos lineales generalizados. Y vimos que los modelos lineales generalizados son una familia amplia, e incluye casos normales y Bernoulli como casos especiales. Entonces, la regresión lineal y la regresión logística son casos especiales de modelos lineales generalizados. Y ahora, ahora mismo, vamos a empezar a centrarnos en X, ¿verdad? En algoritmos discriminativos, se supone que X está dado. De hecho, cuando estábamos mirando estos métodos, cada una de las características o atributos X podría haber tenido un valor real, podría haber sido un valor entero, podría haber sido booleano, y éramos algo agnósticos al respecto. Está bien, pero ahora nos centraremos en X, y modelaremos P de X, Y. En lugar de modelar P de Y dado X, esa era la distribución condicional, ahora vamos a modelar P de X, Y. Esa es la distribución conjunta completa. Bien, y esta distribución conjunta también se llama comúnmente modelo, ¿verdad? Y vemos que esto se puede factorizar usando la regla de la cadena de probabilidad en P de X dado y multiplicado por P de Y. Está bien, y P de Y también se denomina comúnmente clase previa. ¿Por qué se llama CLAS previa? Entonces, nos centraremos principalmente en los casos en los que Y tiene un valor discreto, lo que significa que estos modelos generativos, que vamos a discutir hoy, el análisis discriminante gaussiano y el Naive-Bayes, son los más adecuados para problemas de clasificación. Entonces ISIS, indica la clase de un ejemplo dado. Y PDI es simplemente la probabilidad marginal de Y. Y la clase anterior en general, usted piensa en ella como cuál es la fracción de ejemplos que pertenecen a una clase en particular sin siquiera mirar, ya sabe, las características X. ¿Sabes, en general en tu población, qué fracción de tus ejemplos pertenecen a una clase en particular? Está bien. Y P de X dado Y es generalmente de alta dimensión. Ruido está bien. Entonces P de Y dado XN en estos dos ejemplos, y era un escalar. Es un valor real o un 0 o un ¿verdad? Mientras que generalmente P de X dado Y es de alta dimensión, donde X es el conjunto de todas sus características, ¿de acuerdo? Y entonces P de X dado Y, estamos tratando de modelar una distribución de probabilidad de alta dimensión, porque tus características pueden tener un valor muy alto. Y ese es, en general, como un problema más difícil. La probabilidad de alta dimensión es, en general, más difícil, ya sabes.
por razones analíticas y computacionales. Sí, pregunta. Inaudible entonces, cierto, entonces la pregunta es, ya sabes, ¿por qué queremos hacer modelado generativo? ¿Por qué queremos modelar P de X? Porque generalmente se nos da X. ¿Es esa la pregunta? Sí, entonces, hay algunas razones por las que quieres hacer esto y, tocaremos eso hacia el final del análisis discriminante gaussiano, ya sabes, en este punto, donde es una especie de comparación, ya sabes, cuando queremos hacer uno versus el otro. Y ese puede ser un buen momento para volver a plantear la pregunta. Está bien. Entonces esto es, entonces queremos modelar P de, X dado Y. Y en el momento de la predicción, cuando queremos hacer una predicción, un nuevo ejemplo, prueba X que se nos ha dado. Entonces P de Y dado X, donde X es como un nuevo, ejemplo. Podemos usar la regla de Bayes para intercambiarlo. Esto será P de X dado y multiplicado por P de Y sobre P de X, ¿de acuerdo? P de X dado si P de Y SON es la expansión directa de la regla de la cadena de la articulación. Y obtenemos una P de X en el denominador. Y esto también puede, generalmente, en los casos en que Y es, binario, podemos escribir esto como P de X dado y multiplicado por P de Y sobre P de X dado y es igual a 0, y P de Y es igual a 0, más P de X dado y es igual a 1 multiplicado por P de Y es igual a 1. Está bien. Y podemos escribirlo de esta manera porque P de X es exactamente igual a esto cuando Y es, y es binario. Está bien. Entonces esta es la regla de Bayes para obtener P de Y dado X, y P de Y dado X generalmente se llama distribución posterior. Y cuando queremos hacer una predicción como una clase en lugar de una probabilidad, ¿verdad? Entonces P de Y dado X le dará la probabilidad de decir, Y es igual a un dado X o Y es igual a 0 dado X. Pero cuando quieres hacer una predicción de si, por ejemplo, X pertenece a la clase Y es igual a 0 o Y es igual a 1, generalmente lo hacemos de esta manera. Entonces si HAT es igual a argmax de Y, P de Y dado X, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la Y que tiene mayor probabilidad posterior? Y es igual a 0 tiene una probabilidad posterior más alta, o Y es igual a 1 tiene una probabilidad posterior más alta. Está bien. Y esta es la receta común para hacer predicciones, ya sea que estemos usando el análisis discriminante gaussiano o Naive-Bayes o cualquier modelo generativo, en general. Y para hacer esta predicción, puedes observar que P de Y dado X, podemos escribirlo así P de, entonces el argumento máximo sobre Y. Y P de Y dado X era, P de X dado Y, P de Y sobre P de X. Bien, y para calcular el argumento máximo sobre Y, observamos que P de X, el denominador, es solo una constante, y se evaluará con el mismo valor para los casos de Y es igual a 0 y para el caso de Y es igual a 1, lo que significa que esto es lo mismo que argmax sobre Y, P de X dado y multiplicado por P de Y, ¿verdad? Entonces, para efectos de hacer una predicción de a qué clase queremos asignar un ejemplo, ni siquiera tenemos que calcular el denominador. Sí. Hay una pregunta. Inaudible sí. Entonces la pregunta es, ya sabes, PDITIN, una interpretación significativa. Puedes pensar en ello como una fracción de ejemplos que son positivos. Ya sabes, ¿qué significa P de X? Bien, y P de X significa que puede significar diferentes cosas en diferentes problemas. Entonces P de X, puedes pensar en ello como cuál es la probabilidad de que encuentres este ejemplo, esta entrada en tu población. Bien, esa es una manera de pensarlo. Y, podría tener, ya sabes, podría pertenecer a la clase 0 o clase 1. Pero estas,
ya sabes, dado, un ejemplo de entrada, ya sabes, estamos tratando de responder la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar esa entrada? Bien, sí, esa es una intuición aproximada. Sí. Pregunta. ¿Cuál es el significado de maximizar y? Entonces, lo que estamos calculando aquí es que estamos tratando de descubrir qué valor de i da como resultado la probabilidad posterior más alta porque queremos considerar ese valor de i como nuestra predicción. ¿Tiene sentido? Entonces, si nuestro objetivo es simplemente tomar la decisión de elegir y es igual a 0 y es igual a 1, entonces para ese problema de tomar una decisión de y es igual a 0 y es igual a 1, ni siquiera tenemos que calcular el denominador. Punto. Pero si desea calcular la probabilidad de y dado x, entonces es absolutamente necesario calcular el denominador. Bien, los dos son problemas diferentes. Bien, si desea calcular la probabilidad exacta, ya sea 0,77, 0,5 o 0,2, entonces es absolutamente necesario calcular el denominador. Pero si su problema es solo decidir si la probabilidad de y es igual a 0 dado x es mayor o menor que la probabilidad de y es igual a 1 dado x, solo para hacer el mayor o menor que entonces no necesita el denominador. Sí, pregunta. Inaudible entonces, en este caso, la pregunta es un. La probabilidad de que x cambie depende de la clase de donde proviene. Entonces, en este caso, hemos marginado a la clase, ¿verdad? Así que simplemente estás considerando todos los ejemplos en un grupo común donde, ya sabes, están mezclados con todas las clases y simplemente vas a elegir un ejemplo al azar y preguntar cuál es la probabilidad de que observar la entrada. Bien, entonces, dentro de esta configuración, cubriremos dos algoritmos diferentes. Bien, dos algoritmos para hoy, y para ambos algoritmos, y será discreta. Bien, entonces el primer algoritmo es GDA, análisis discriminante gaussiano, y esta x es continua, no. Y el otro algoritmo que debes considerar es el ingenuo Bayes, y esta x es discreta. Bueno, y ya sabes, el ejemplo que vamos a usar es la clasificación de texto, ¿verdad? Entonces, en los algoritmos discriminativos, cuando teníamos dos tipos diferentes de algoritmos, dependiendo de si era continua o discreta, aquí nuestro enfoque está en x. Y obtendremos dos tipos diferentes de algoritmos dependiendo de si x fue continuo o x fue discreto. Pero nos limitamos al caso de la clasificación únicamente. Así que nos limitaremos a, ya sabes, y es igual a 0 o 1. Pero tus x pueden ser continuas o discretas, ¿verdad? Y antes de pasar a nuestro primer algoritmo de aprendizaje, primero saltar a GDA, solo algo de terminología. Entonces, para el modelo, llamamos modelo a la probabilidad conjunta de p de x, y entonces esta es la articulación p de x, y es una práctica común definir nuestro modelo o expresar nuestro modelo como un proceso de generación de datos, ¿verdad? Proceso de generación de datos. Y este proceso se representa como una jerarquía de pasos con los que generamos nuestro modelo. Y esto tiene una correspondencia uno a uno con la forma en que factorizamos nuestra probabilidad conjunta. Bueno, ahora, ¿qué significa esto? Veamos el caso de GDA para tener una idea concreta de qué queremos decir con esto. Entonces, GDA. Este es nuestro primer modelo generativo. Entonces, en GDA, definimos el modelo como un proceso de generación de datos. Entonces se muestrea la muestra y de Bernoulli con el parámetro px dado y x es igual a y es igual a 0, que se toma como muestra de una distribución normal con media mu 0 y covarianza sigma. X dado y es igual a 1 se toma de una distribución normal con media mu y covarianza sigma. Bueno,
Esta es una jerarquía de cómo, una jerarquía de pasos con los que podemos generar nuestros datos. Entonces, primer ejemplo, una variable de clase de una distribución de Bernoulli con el parámetro pi que decide si el ejemplo que estamos a punto de generar pertenece a la clase y es igual a 0, o si pertenece a la clase y es igual a 1. Y luego generamos el entrada x dado y es igual a 0 según una distribución normal con cierta media y covarianza. Y si es igual a 1, generamos el ejemplo como una muestra de una distribución normal diferente con media mu1. Pero en este caso, estamos compartiendo la matriz de covarianza y entraremos en detalles de por qué lo hacemos más adelante. Pero por ahora, supongamos que ambas distribuciones normales comparten la matriz de covarianza pero tienen medias diferentes. Y para esta secuencia de pasos, las distribuciones correspondientes serán p de igual a pi multiplicado por un menos pi elevado a un menos i. Y esta es la distribución Bernoulli, la distribución Bernoulli. Y p de x dado y es igual a 0 es igual a 1 sobre 2 pi a la d por 2 y medio menos la mitad de x menos mu 0 transposición inversa menos mu 0. De manera similar p de x un terminado. Y aquí está en 0, 1 y x está en ruido r caret de, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces p de s es un simple, Bernoulli. Y déjame escribir los parámetros en un color diferente. Entonces estos son todos parámetros. Ruido está bien. Y p de x dado y es igual a 0 es el parámetro aquí. Ruido mu nada, sigma inversa, mu nada. Y de manera similar, este caso aquí. Ruido está bien. Ruido entonces si ese es discreto, es 0 1. Y dependiendo de qué muestreamos, generamos una x, esa es la entrada basada en lo que cualquiera de las dos distribuciones gaussianas con medias diferentes, pero comparten la misma estructura de covarianza. Bien, entonces, los algoritmos generativos, una forma de pensar en ellos como en los algoritmos discriminativos, se te pide diferenciar, o dado un ejemplo de entrada, se te pide que decidas si ese ejemplo pertenece a, ya sabes, una clase u otra clase, no. Donde estás actuando como un crítico, donde, ya sabes, te dan una X y te piden que la clasifiques como X versus Y. Pero al igual que en los algoritmos generativos, la forma en que piensas en ellos cuando se te pide que generes la entrada. Estás aquí ahora, estás actuando como un artista. Estás tratando de idear, construir un ejemplo X, que se vea diferente para diferentes ejemplos, ¿verdad? Y o para diferentes clases. Entonces, los objetivos aquí son diferentes de alguna manera, donde en un caso, en los algoritmos discriminativos, todo lo que se te pide que hagas es tener un buen poder para discriminar si un ejemplo pertenece a x es igual a y es igual a 0 y es igual a 1, lo que significa que puede limitarse a buscar ciertas pistas en la entrada que le ayudaron a discriminarla y simplemente ignorar el resto del ejemplo. Mientras que en los algoritmos generativos se te pide que generes un ejemplo completo, ¿verdad? Se espera que usted proporcione una descripción completa de lo que constituye un buen algoritmo de, una buena imagen o un buen, ya sabe, ejemplo de y es igual a 0 y es igual a un clase, ¿verdad? Entonces, en general, el modelado generativo es un problema más difícil en comparación con el modelado discriminativo. Y también puedes ver que, debido a que p de x, y es igual a p de y dado x multiplicado por p de x, lo que significa que para aprender un modelo generativo, tienes que aprender un modelo discriminativo y también aprender algo más. Bien. Entonces, el modelado generativo en general es un problema más difícil en comparación con el problema de aprender una de las condiciones, ¿verdad?
Entonces esto es, piense en esto como discriminativo y esto es generativo. Y también tienes algo extra, ya sabes, en comparación con un modelo discriminativo. Sí, pregunta. Digamos que alguien que pone algunos datos inaudible aprenderá inaudible todos los parámetros para no ser sigma e intentaremos generar más ejemplos y diferentes estrategias inaudible. Entonces la pregunta es, con un modelo generativo, dado algún, un conjunto de entrenamiento, por ejemplo, aprendemos cómo generar nuevos ejemplos de entrenamiento, pero no haremos una predicción. ¿Es esa la pregunta? Sí. Entonces la pregunta, la respuesta a eso es, no. Porque los estamos estudiando en el contexto del aprendizaje supervisado, lo que significa que nuestro objetivo final, al menos en esta parte del curso, sigue siendo hacer predicciones, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es aprender la distribución conjunta, lo que significa que no solo podemos generar nuevos ejemplos, sino que también podemos discriminarlos, ¿verdad? Inaudible exacto. Entonces, cuando queramos discriminar, usaremos la regla de Bayes para construir una distribución posterior, y la distribución posterior, ya sabes, y aquí hay una receta para construir la distribución posterior usando los componentes del modelado generativo. Y podemos usar esta receta para hacer predicciones sobre nuevos ejemplos. Ruido está bien. Muy bien, entonces, volvamos a GDA. Hemos definido el modelo así, donde y está en y es binario, es 0 1, x es continuo. Y los parámetros de este modelo, ruido, los parámetros son ruido pi que pertenece a Bernoulli. Nada que pertenezca a esta distribución. M subrayado un que pertenece a la distribución SRUN de o SRUN de OTRCIO, y sigma que es común a ambas. Está bien. Primero definimos el proceso de generación de datos. Para realizar este paso, no necesitas ningún dato, ¿verdad? Esto es solo matemática. Estás asumiendo que esta es la forma en que se generan tus datos, ¿verdad? Y con este supuesto ya hemos definido nuestras densidades de probabilidad. Hemos determinado cuáles son nuestros parámetros. Y luego observamos los datos. Y cuando observamos datos, podemos usarlos para ajustarlos a nuestro modelo y aprender estos parámetros usando la máxima verosimilitud. Bien. Entonces ruido máxima probabilidad ruido de aprender parámetros. Para lograr la máxima verosimilitud, el primer paso es escribir la función de verosimilitud o la función logarítmica de verosimilitud. Y en este caso, la probabilidad logarítmica ruido se ve así. Así es, la probabilidad es una función de los parámetros, no de los datos, ¿verdad? Una densidad de probabilidad es una función de los datos y asume parámetros. Y la probabilidad es función de los parámetros p, i, mu0, mu subrayado un sigma. Ruido y esto es ruido es igual a un an. La articulación p de x caret y coma y caret y. Bien. Y aquí es donde el modelado generativo se diferencia del modelado discriminativo, ¿verdad? En modelos discriminativos, usamos p de y dado x. Y en el caso de modelos generativos, utilizamos la articulación p de x, y. Y estas son las claves. La diferencia clave entre modelos generativos y modelos discriminativos. En los modelos generativos, nos interesa la probabilidad conjunta de p de x, y. Y en los modelos discriminativos, solo nos importa p de y dado x. Sí, pregunta. Ruido. Inaudible sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la intuición sobre esto? Y, sí, entonces la intuición es exactamente eso. ¿Cuál es la probabilidad? ¿O sabes qué? Probabilidad es la palabra incorrecta en este caso, sabes qué es probabilidad.
Pero si solo te enfocas en esto, entonces ya sabes, esa es la probabilidad de encontrar un par X, y específico si simplemente lo tomas de tu población de ejemplos. Inaudible entonces NNL la analogía, en el caso de P dada X es que te dan una X. Bien, no tenías X, no era una muestra. Ya sabes, alguien te lo dio, ¿verdad? Y ahora, para esa X dada, ¿qué valores de Y podría tener, verdad? Nosotros nos limitamos a un universo donde solo tenemos un ejemplo, ¿verdad? P dado X. Y dado que X, ya sabes, la mayoría de las veces se podría decir, y es igual a 1, pero a veces puede ser y es igual a 0, y esa es tu probabilidad de y dado X. Inaudible. Entonces la pregunta en el sentido discriminativo, ¿por qué tiene sentido este producto? Sí. Entonces, en el caso discriminativo que teníamos, ya sabes, el producto y es igual a un amp de y dado X y. En este caso, para cada ejemplo que estamos, asumimos que X se decidió de alguna manera más allá de nuestro alcance. Ya sabes, alguien más decidió X por nosotros, para este ejemplo, ¿verdad? Y hay n situaciones en las que X se decidió con valores diferentes en cada situación. Y solo estamos interesados en modelar y para esos ejemplos específicos, ¿verdad? Y entonces aquí obtenemos una probabilidad, aquí obtenemos una probabilidad diferente, otra probabilidad y la unión es solo el producto de ellas debido al supuesto de independencia. Y de manera similar aquí, en este caso, ya sabes, la articulación es solo un producto de los individuos debido a la suposición id. Y esto lo podemos escribir como log de y es igual a un an. Simplemente lo desglosaré. P de X subrayado y dado y subrayado y multiplicado por P de Y subrayado y. Y sabemos que son P de X subrayado y dado y subrayado y P de Y subrayado y están aquí. Entonces los conectamos aquí, ¿verdad? Tome estas definiciones de X dados y P de Y, introdúzcalas aquí, ¿verdad? Y resuelva, ¿verdad? Resuelva. Tome la probabilidad logarítmica y maximícela con respecto a los parámetros, ¿verdad? Y obtienes estimaciones para θ, π, mu, sigma. Una vez que resuelvas el gradiente de esto con respecto a tus parámetros igual a 0, resuélvelos y esas son tus estimaciones, ¿verdad? Hemos hecho esto para la regresión lineal. Y puedes seguir algo muy similar aquí. Sí, pregunta. Inaudible entonces, entonces la pregunta es, en este caso, ¿por qué no maximizamos el condicional de y dado X, verdad? Y para hacer definir qué es y dado X, en este caso, siguiendo este proceso de generación de datos, ya sabes, y dado X no tiene una respuesta directa. Bien, entonces el proceso de generación de datos solo nos dice que es X dado y eso es normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es y dado X aquí? Tienes que aplicar la regla de Bayes. Bien, y para aplicar la regla de Bayes, es necesario poder calcular las partes individuales de la regla de Bayes. Y para calcularlos, es necesario haber resuelto los valores de los parámetros. Y la forma en que resolvemos los valores de los parámetros es aplicando la máxima verosimilitud, ¿verdad? Así que maximice la probabilidad conjunta. Obtienes los valores de los parámetros que se ajustan a los datos. Y luego aplicas la regla de Bayes para obtener tu P condicional de y dado X. Sí, pregunta. Inaudible sí. Entonces, pasando a eso a continuación, había otra pregunta. Sí. Inaudible entonces la pregunta es, debería dividir por P de X aquí. Inaudible entonces, la pregunta es, ya sabes, necesitamos P de X aquí. Y necesitamos la P de X aquí solo para obtener P de y dada X, ¿verdad?
Pero en los modelos generativos, ya sabes, para p de x, y no necesitas una p de x en el denominador, ¿verdad? En el modelado generativo, este es nuestro objetivo de probabilidad. Bien, y esa es la diferencia fundamental entre los modelos discriminativos y los modelos generativos, ¿verdad? En los modelos discriminativos, esto será p de y dado x, en cuyo caso, técnicamente necesitas un p de x aquí. Pero para los modelos generativos queremos tener la capacidad de generar un nuevo conjunto de datos completo simplemente tomando muestras del modelo. Entonces, siguiendo adelante. Así que toma la derivada, igualala a 0, resuelve los diferentes parámetros. Y lo que obtenemos es pi que es igual a 1 sobre n, y es igual a 1 an igual a 1. Y estas son las soluciones en forma cerrada PARAS y si toma este objetivo, conéctala a densidad, trátelo como una probabilidad. Diferenciar, tomar los parciales con respecto a cada parámetro de esta expresión completa, STABLFRLOA, establecer el parcial en cero y resolver los parámetros. Estas son las soluciones regulares que obtienes. Y esto es lo que hay en tu tarea. Bien. Sí, pregunta. Inaudible. Entonces la pregunta es, ¿está bien? Entonces, profundicemos en qué significa cada uno de estos términos. Aquí. Estamos usando esta notación, ¿verdad? Entonces esto es, ya sabes, suponiendo que hay alguna expresión aquí, esto es básicamente igual a un si la expresión es verdadera y cero, ya sabes, si es falsa, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos, entonces y careti es un para algunos ejemplos, cero para algunos otros ejemplos. Así que aquí básicamente contamos el número de ejemplos para los cuales Icareti es igual a 1 y lo dividimos por n. Entonces, ¿qué fracción de sus ejemplos están etiquetadas como un es lo que se evaluará piad? Aquí, para mu subrayado 0, estamos sumando esas x careti para las cuales Icareti es igual a 0, ¿verdad? Porque esta función indicadora, esta notación se llama variable indicadora. Entonces, esta función indicadora se evaluará como un solo para aquellos ejemplos en los que Icareti es igual a 0. Entonces, solo estás sumando x careti para los cuales y subrayado y es igual a 0, y estamos contando el número de ejemplos en los que Icareti es igual a 0, ¿verdad? Y de manera similar, aquí tienes, tú estás haciendo lo mismo para, mu subrayado 1. Ahora, ¿qué es que es ¿Cuál es el problema con sigma aquí? Aquí no hay variables indicadoras. Pero lo que observamos aquí es que para cada ejemplo, lo restamos de la media específica de ese ejemplo. Entonces tenemos dos medias, una media para Icareti es igual a 0 y otra media para Icareti es igual a 1. Lo que esto significa es restar de x la media que pertenece a su Icareti. Tiene sentido la relación. Resta de x la media que corresponde a su etiqueta, ¿vale? Y, esto es básicamente, ya sabes, estas son las soluciones, y en tu tarea las derivarás y demostrarás que estas son en realidad las soluciones, lo cual es básicamente solo cálculo. Es, el cálculo puede ser un poco, detallado, pero, ya sabes, es bastante sencillo. Y, sí, entonces estas son, las estimaciones de máxima verosimilitud de, el análisis discriminante gaussiano. Entonces comenzamos con la definición de un modelo. Obtenga la densidad correspondiente, entonces las distribuciones de probabilidad. Identificar cuáles son nuestros parámetros, ¿verdad? Escriba el objetivo de probabilidad logarítmica como el producto de las articulaciones.
porque eso es lo que modelamos. En modelos generativos, modelamos la distribución conjunta, y dividirlo en componentes, y la forma en que descompusimos esto como p de x dado y multiplicado por p de y, fue porque esa es la factorización que tenemos a mano. Inserte las densidades apropiadas, para p de x dada la p de y definida en este, objetivo de probabilidad, y tome la derivada de todo el objetivo de probabilidad con respecto a los parámetros, igualélos a 0, resuélvalos y obtendrá estos. Sí, pregunta. ¿No debería ser ese el sombrero de sigma? Sí, este debería ser el sombrero sigma. Gracias. Sí, pregunta. Inaudible digamos que si no nos gustan las funciones de indicador, podemos simplemente escribir eso como suma sobre inaudible, ¿sabes? Ruido sí. Entonces, si no nos gustan las funciones de indicador, podrías, por ejemplo, escribir esto como inaudible. Sí, sí, esa es simplemente la notación equivalente y tal que y subrayado y es igual a un x subrayado y sobre la suma de y tal que y subrayado y es igual a un por un. Entonces esta es solo otra notación que calcula o da como resultado el mismo valor, ¿verdad? Aquí estamos, multiplicando explícitamente algunas de las x por 0, y aquí simplemente las saltamos en el índice. Ambas son notaciones iguales. Sí, pregunta. Inaudible entonces la pregunta es, podemos tener un normal para una clase, Poisson para otra. Quiero decir, técnicamente puedes definir tu modelo como quieras. La pregunta ¿es eso significativo, verdad? Un Poisson básicamente cuenta, así que ya sabes, y un normales tiene un valor real. Entonces, si ya sabes que algunos de tus datos pertenecen a una clase y los datos que toman valores reales pertenecen a otra clase, entonces como ya sabes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasar por esto? Hacer ejercicio de una manera. Pero, ya sabes, desde un punto de vista estadístico, absolutamente puedes hacer eso, excepto, ya sabes, esas x que tienen Poisson deben tener valores de conteo o enteros, positivos, enteros, y aquellos x que pertenecen a la normal deben ser de valor real. Entonces, si tienes una manera de, ya sabes, hacer que tus matemáticas sean compatibles con, ya sabes, algunas x que tienen un tipo de datos diferente versus otras x, entonces sí, absolutamente puedes hacer eso. Sí, pregunta. Inaudible como una función cóncava o simplemente la tomamos como conocimiento previo. Entonces la pregunta es, en este caso, ¿será esta una función cóncava? En este caso particular, creo que lo es, pero en general no tiene por qué serlo, ¿verdad? En general no tiene por qué ser así, pero creo que en este caso particular sí lo es. Inaudible. Sí, en los casos en que entonces la pregunta es, ya sabes, esto es cóncavo y cómo podemos hacer esto sin saberlo. En este caso es cóncavo, por lo que funciona. En general, simplemente tomando la derivada y estableciéndola igual a 0, puede que no funcione, pero en esos casos en los que, ya sabes, entonces sí, sucede que en los casos en los que existen soluciones en forma cerrada, tienden a ser cóncavas, y en los casos en los que no hay soluciones en forma cerrada, se tiende a hacer un ascenso de gradiente. Entonces puedes optimizar esto usando el ascenso de gradiente. Y en ese caso, ya sabes, si estás haciendo un ascenso en gradiente, alcanzarás algún tipo de máximo local. Sí, pregunta. Inaudible. Sí, llegaremos a eso a continuación. Bueno, muy bien, sigamos adelante. Entonces aquí vemos que,
Al seguir los pasos anteriores, calculamos los valores de los parámetros para la articulación y usando la receta dada aquí, puedes construir una distribución posterior para y dado x usando, ya sabes, un complemento P de x dado y, que es gaussiano, P de y, Bernoulli, gaussiano, Bernoulli, gaussiano, Bernoulli, y obtendrás una expresión para P de y dado x. Y sucede, que para el caso del análisis discriminante gaussiano con el HA con L con las variables sigma compartidas, covarianza compartida, vemos que la distribución posterior toma la forma de la LOGISTICA, de la regresión logística. ¿Qué quiero decir con eso? Déjame escribirlo para hacerlo más concreto. Bien, entonces, si realiza este ejercicio de calcular la distribución posterior para el análisis discriminante gaussiano, obtenemos P de y es igual a un dado que x se puede escribir en la forma 1 sobre 1 más x de menos θ transponer x, donde θ depende solo de mu nada, mu subrayado 1, pi sigma. Y esto también es en tu tarea donde necesitas, donde demuestras que, dado un análisis discriminante gaussiano, un modelo, puedes representar la distribución posterior de y, dado que x se puede representar de esta forma, donde θ es θ y n θ solo se puede representar con mu naup, mu subrayado 1, sigma y pi. Bien. Entonces, esto significa que la intuición que debemos tener aquí es ruido. Supongamos que tenemos un mu 0 aquí, así que aquí, esto es x1. Ruido, digamos que esto es mu subrayado 0, mu subrayado 1. Ruido, usaremos un color diferente para esto, ruido mu subrayado 1. Y comparten, así que tenemos dos diferentes, medios. Cada media es específica de cada clase, una clase azul y una clase roja. Y ambos comparten la misma estructura de covarianza, ¿verdad? Entonces, si escribimos las líneas de contorno para algunos de estos ejemplos, podrían verse así. Estos son los gráficos de contorno para la densidad de la clase 1, y estos son los gráficos de contorno para la densidad de D1, la otra clase. Y nuestros ejemplos están tomados de estos gaussianos. Entonces digamos que tenemos ruido de manera similar para la clase roja. Aquí hay algunos ejemplos. Ruido correcto. Entonces comenzamos solo con los puntos de datos y ajustamos un modelo GDA. Y su modelo GDA aprendería que estos son los valores de su mu lo suficientemente cercanos como para ser los dos mu y los dos sigma, y la estructura de covarianza común compartida. Y pi sería simplemente la fracción de ejemplos en rojo y la fracción de a la fracción total, por ejemplo. Y la distribución posterior, que puede considerar como L1, o el ARU, hiperplano separador, que corresponde a P de ruido y es igual a un dado x es igual a 0,5, que también es igual a P de y es igual a 0 dado x. Entonces, el conjunto de todos los puntos, x puntos, para los cuales y es igual a una clase y es igual a 0 asignación de clase, ya sabes, donde el punto tiene la misma probabilidad de pertenecer a y es igual a un clase o y es igual a 0 clase sería algo como esto. Bien. Y la afirmación aquí es que para cualquier modelo de análisis discriminante gaussiano que comparta el mismo sigma, la distribución posterior de y dado x puede representarse como un modelo de regresión logística donde los tetas solo dependen de los parámetros del modelo. Entonces, lo que significa que GDA, cualquier GDA, puede escribirse como un modelo de regresión logística. Ahora, la razón por la que las dos estructuras de covarianza o las dos estructuras de covarianza están orientadas de manera similar y similares en forma y tamaño es porque, ya sabes, LL o S ellos CO salen de la misma matriz de covarianza. Y estos
elipsoides SON, la forma y la orientación y el tamaño están completamente determinados por la matriz de covarianza. Y los ejes principales de esta matriz de covarianza son básicamente los vectores propios de esta matriz de covarianza, y los valores propios, te dicen cómo se distribuyen en cada uno de esos, ejes. Sí, pregunta. Inaudible sí. PHI también decide dónde residirá el hiperplano, sí. El hiperplano definitivamente dependerá de pi. Dependerá de pi, mu naup, mu subrayado un y sigma hasta el final. Inaudible exacto. Así que este teta de aquí es un valor vectorial. Depende de, ya sabes, y LLU, el valor de teta nada, THT a subrayado THT a subrayado 2 dependerá de será una función de estos parámetros. Sí, pregunta. Inaudible sí. Entonces PDI es igual a un dado X, inaudible. En realidad, tienes razón. Así que esto no debería ser sí, no debería ser debería ser igual a, no debería ser 0,5. Tienes razón. Gracias. Inaudible entonces es una línea porque puedes representarla de esta forma y esta es tu regresión logística y, ya sabes. Sí, hay una pregunta. Inaudible entonces la pregunta es ¿qué pasa si tienen diferentes matrices de covarianza? Supusimos que, vas a asumir que ambas clases compartirán la misma matriz de covarianza, ¿verdad? Y, si las dos clases no tienen la misma matriz de covarianza, puedes pensar en ello de esta manera. Bien, entonces una clase digamos que está concentrada aquí. Y, que escribí aquí. Así que esto, lo arruiné por completo, lo siento. Así que esta, la línea que corresponde a p de x dado y es igual a 0, es igual a p de x dado y es igual a 1. Entonces, bien, tiene sentido. El conjunto de todos los puntos que tienen la misma densidad en la clase 1 y la misma ecuación y, la misma densidad en la clase 0, cierto, eso sería una línea recta en este caso. En caso de si tiene dos covarianzas diferentes, sus ejemplos pueden verse así, ruido, ¿verdad? Entonces tienes algunos ejemplos que están, digamos, más concentrados aquí, y otros ejemplos de clases están más dispersos, ¿verdad? Y en este caso, el conjunto de todos los puntos que tienen la misma probabilidad bajo la clase 0 y la clase 1 en realidad se vería así, cierto, en lugar de una línea recta. Entonces, este sería el conjunto de todos los puntos que tienen la misma probabilidad en la clase 0 o en la clase 1. Si ambos comparten la misma estructura de covarianza, entonces esta línea será una línea recta. Y si lo son, si tienen covarianzas desiguales, entonces sería, en realidad, se puede representar como una cuadrática en lugar de una lineal. Inaudible sí, puedes considerarlo como una regresión logística con características polinómicas, sí. Esa es una manera de pensarlo. Sí, inaudible y yo te animo a que lo traces y verás que, ya sabes cómo va a curvarse hacia el que está más concentrado. Ahora simplemente, ya sabes, toma dos estructuras covariantes y traza el conjunto de puntos que tienen la misma probabilidad en ambas clases y quedará así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, un modelo GDA. Para un modelo GDA determinado determinará de forma única un modelo de regresión logística para su distribución posterior, mientras que lo contrario no es cierto. Si tiene un modelo de regresión logística, puede que no sea la distribución posterior de un modelo GDA, ¿verdad? Podría ser, no necesita ser una distribución posterior de ningún modelo, o podría ser una distribución posterior de algún otro modelo. Mientras que si tienes un modelo GDA, su posterior es siempre un modelo de regresión logística, ¿verdad?
y el modelo GDA hace una suposición más sólida en el sentido de que sus datos en realidad se distribuyen de acuerdo con distribuciones gaussianas. Las dos clases en realidad tienen distribuciones gaussianas con la estructura covariante compartida. Se hace esa suposición. Ahora bien, si esa suposición es cierta, entonces su modelo GDA tenderá a ser más eficiente o más asintóticamente eficiente o más eficiente en cuanto a muestras en comparación con la regresión logística. ¿De acuerdo? Cuando la suposición es cierta, entonces GDA es un mejor modelo. Probablemente necesites muchos menos ejemplos para obtener cierto nivel de precisión, en comparación con una regresión logística. Sin embargo, la regresión logística no hace ninguna suposición y tiende a ser más sólida. Puede que necesite un poco más de datos, en los casos en los que los supuestos sean ciertos, pero tiende a funcionar bien incluso cuando, ya sabes, los supuestos no se cumplen. Es un algoritmo bastante robusto. Y en la práctica, ya sabes, casi siempre la regresión logística probablemente debería ser nuestra primera opción de algoritmo para probar en un conjunto de datos determinado, porque, ya sabes, las suposiciones pueden o puede que no sea cierto. En los casos en que las suposiciones sean ciertas, GDA será un poco más eficiente en términos de la cantidad de ejemplos requeridos. Ruido correcto. Eso es, y en tu tarea, básicamente también veremos, ya sabes, verás, ya sabes, este fenómeno en tu tarea también donde cuando, traces tus datos, algunos de los cuales, ya sabes, pueden ser, distribuidos de acuerdo con Gaussiano, algunos de los cuales no lo son y luego ven, ya sabes, el rendimiento del modelo entre GDA y la regresión logística en ambas situaciones. Todo, ya sabes, todo eso es parte de la pregunta 1 de tu tarea. Cualquier pregunta antes de pasar al ingenuo Valles. Sí. ¿Bajo qué supuestos se puede asignar la regresión logística a GDA? Entonces, ¿bajo qué supuestos se puede asignar la regresión logística a GDA? La suposición adicional es que sus X provienen de un gaussiano y tienen la misma covarianza. Ruido muy bien, pasemos al ingenuo Valles. Ruido inaudible. La línea central TIN está bien. La línea central tiene que ser lineal. Sí, entonces si las covarianzas son las mismas, entonces la línea que tiene igual probabilidad de ruido bajo las dos clases será una línea recta. Sí, inaudible. Entonces, cuando resuelvas un sobre un más e al menos teta transpuesta x, igual a 0. 5. Verás que teta transpuesta x debe ser igual a 0, entonces eso sería una línea. Ruido muy bien, ingenuo Valles. Entonces, en GDA, vimos que las x tienen valores reales. Viven en algún espacio real de dimensión d. Pero generalmente no es así como todo. Ruido ya sabes, eso no tiene en cuenta todas las diferentes formas en que contamos los datos. Por ejemplo, nuestros datos pueden ser, ya sabes, mensajes de texto, correos electrónicos y nosotros, es posible que queramos crear un clasificador de spam para determinar si un determinado mensaje de texto o correo electrónico es spam o no. En esos casos, ya sabes, tus entradas son básicamente cadenas. Ya sabes, es una lista de palabras y eso no encaja bien como, ya sabes, com o un gaussiano multivariado. Y entonces, cuando nuestras X son de valor discreto, ruido discreto, es cuando usamos Valles ingenuo. Para utilizar Valles ingenuo, X es un valor discreto. Lo más habitual es que lo utilicemos para la clasificación de texto. Ruido está bien. Por ejemplo, filtros de spam. Ruido ese será el ejemplo vigente hoy.
Y este sería un buen momento para revisar la independencia condicional, un concepto de probabilidad, ¿vale? Ruido entonces, independencia condicional ruido significa, dadas dos variables aleatorias, x subrayado j y x subrayado k. Decimos que son independientes si la probabilidad de x subrayado j dado x subrayado k es igual a la probabilidad de x subrayado j, ¿verdad? Esta es la definición de independencia. Ruido decimos que lo son, así que esto es independencia. Decimos que son CON de IC y ONALMNT independientes cuando están condicionados a alguna nueva variable aleatoria, digamos y, P subrayado X subrayado J dado X subrayado K, y es igual a P subrayado X subrayado J y. Esta es independencia condicional cuando está condicionada a y, ¿verdad? Ahora bien, ¿alguien puede decirme si la independencia implica independencia condicional? ¿La independencia condicional implica independencia? No. ¿Y cuál es la respuesta a la primera? La independencia implica independencia condicional. Entonces, la independencia implica independencia condicional y la independencia condicional implica independencia. Ambos no lo hacen. Sí, eso es correcto. Entonces, para ambos, la respuesta es no para ambos, ¿verdad? En general, independencia condicional, sus variables aleatorias podrían ser condicionalmente independientes, lo que no dice nada sobre si son independientes o no. Puede que no sean condicionalmente independientes e incluso eso no dice nada sobre si son independientes. Independientes o no. La independencia condicional, supone que supone que ambos lados están condicionados a una tercera variable como y. Y en este caso vamos a hacer uso de la independencia condicional. Y esto solo es un repaso de lo que es la independencia condicional. Sí, pregunta. Bueno, entonces, en el primero, en Valles Ingenuo, vamos a considerar dos tipos diferentes de modelos de eventos. Lo primero, el primer modelo que vamos a considerar se llama modelo de eventos de Bernoulli. Ruido entonces, en el modelo de evento de Bernoulli, ruido la imagen mental que debemos tener es, digamos que tenemos un mensaje de texto, que dice, ya sabes, compre nuestra lotería. Ruido correcto. Ruido entonces esto es, una secuencia de alfabetos, ¿verdad? Y queremos convertir esto en una especie de, ya sabes, una especie de vector, y la forma en que lo hacemos es crear lo que se llama una representación MULTICALINT donde imaginas que tienes un vector largo, donde cada componente del vector está asociado a alguna palabra del diccionario, ¿no? Entonces digamos que la primera palabra, el primer componente, pertenece a la palabra y y si revisas ruido ALGU en algún diccionario, aquí asumiremos inglés, pero ya sabes cómo los conceptos se aplican a cualquier cosa. Entonces, la segunda palabra en el diccionario sería cerdo hormiguero ruido y la tercera es lobo hormiguero, y así sucesivamente. Entonces la palabra comprar aparecerá en su diccionario, lotería, ruido nuestro y dirá algunas últimas palabras, cimurgia, está bien. Entonces, alguna palabra, ¿verdad? Y primero vamos a convertir nuestra secuencia de palabras en un vector de longitud fija, donde tienes 0 en lugares para aquellas palabras que no aparecen en el mensaje, ¿verdad? Y un en lugares donde esas palabras aparecen en el mensaje. Ruido está bien. Así que vamos a asumir un conjunto fijo de palabras que se llama vocabulario, cierto, y asumiremos que este vocabulario, para cada palabra tiene una ubicación fija en este vector largo. Bueno, y dado un mensaje de texto de entrada nuevo,
lo convertiremos en un vector de longitud fija donde tenemos 0 en los lugares donde la palabra no aparece en el mensaje de texto y 1 en los lugares donde aparece la palabra. Un mensaje de texto. No importa cuántas veces aparezca, la pregunta es, ¿aparece una o más? Sí, pregunta. Inaudible. Oh, nosotros vamos a hablar de ello, ¿verdad? Entonces aquí, XS entonces si nuestro vocabulario tiene de dimensiones, está bien, entonces y si este recuento es de, entonces X pertenece a 0, 1 elevado a D. Así es como escribimos, un vector de dimensional donde cada elemento es 0, 1, ¿verdad? Y cualquier X subrayado J dado es 0, 1, ¿verdad? Y asumes que pide X subrayado J ruido y escribimos nuestro modelo de esta manera. Entonces este es nuestro modelo. Al igual que en el caso del análisis discriminante gaussiano, teníamos un modelo jerárquico que describía cómo se generaban los datos. De manera similar, aquí vamos a tener un modelo, pi de y es igual a 1 es igual a phi subrayado y p de x subrayado j dado y es igual a 0, es igual a phi subrayado j dado y es igual a 0. Ruido está bien. Entonces vamos a asumir que hay una distribución de Bernoulli parametrizada por phi subrayado y nuestro phi subrayado y es un valor entre 0 y 1, y ese es el parámetro de esta distribución de Bernoulli, que nos dice qué fracción de nuestros mensajes de texto totales son spam y qué fracción no. Bien, es solo la clase anterior. Y luego tenemos dos conjuntos o dos colecciones de variables de Bernoulli. Un conjunto para la clase y es igual a 0. Entonces, para y es igual a 0, tenemos un phi subrayado j para cada j de una d, que nos dice cuál es la probabilidad de que x subrayado j sea igual a 1 cuando la clase es 0. Y otro conjunto de Bernoulli variables, un conjunto completo de variables de Bernoulli correspondientes a y es igual a 1, lo que nos dice cuál es la probabilidad de que x subrayado j sea igual a 1 cuando la clase es 1. Inaudible. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la probabilidad de que esta palabra, la palabra correspondiente al índice J aparezca en un correo electrónico que sea spam? Y esto le indica cuál es la probabilidad de que la palabra indexada por J aparezca en un correo electrónico o mensaje de texto que no sea spam. Sí, pregunta. Inaudible entonces, ¿cuál es el número de parámetros aquí? Entonces aquí tenemos un parámetro, aquí tenemos técnicamente, tenemos de -1 parámetros. Oh, no. Entonces aquí tenemos de parámetros, y aquí también tenemos de parámetros. Entonces 2 de +1 parámetros. Buena pregunta. Tiene sentido. Tenemos un parámetro para darnos los antecedentes de clase, ya sea, ya sabes, en toda la población, qué fracción de mensajes son spam y qué fracción no. Y luego, con la condición de, ya sabes, limitarnos a decir solo los correos electrónicos no deseados, entonces tenemos un parámetro para cada palabra que nos dice la probabilidad de que la palabra aparezca en un correo electrónico no deseado o la probabilidad de que aparecerán en una página que no sea spam. Sí, inaudible. Entonces existen de tales distribuciones para cada J. Entonces J puede ser de 1 a D. Entonces tienes tales distribuciones de Bernoulli. Inaudible. Lo siento, no entendí la pregunta. Inaudible. No, hay dos conjuntos diferentes de variables, ¿verdad? Dos conjuntos diferentes de distribuciones, ¿verdad? Y para esto, este es nuestro modelo. Y podemos escribir la función de probabilidad para pi de y pi de j dado y es igual a 0, pi de j dado y es igual a 1. Básicamente, piense en esto como este es un parámetro, este es un conjunto de parámetros,
Este es otro conjunto de parámetros, y la probabilidad ahora se puede escribir como probabilidad de o la probabilidad logarítmica y es igual a un ANPI de x subrayado y subrayado y. Dado el conjunto completo de D, y esto ahora se puede escribir como y es igual a un ANP de y subrayado y de A de o P de y subrayado y de y multiplicado por el producto J es igual a un para ser P de X subrayado J y dado y subrayado y pi. Ruido y de la forma en que podemos, se nos ocurrió este término como el producto de todos los diferentes X subrayado JS está usando el supuesto de independencia condicional. Básicamente, la forma en que se nos ocurrió es pide, digamos X subrayado 1, X subrayado 2, X subrayado de dado y, esto es P de X dado y, se puede escribir usando la regla de la cadena como pi de X subrayado 1 dado y multiplicado por P de X subrayado 2 dado X subrayado 1 sobre y multiplicado por P de X subrayado 3 dado X subrayado 1, X subrayado 2, y así sucesivamente. Y con el supuesto de independencia condicional, cada uno de estos se convierte en P de X subrayado 1 dado y con el supuesto de independencia condicional, esto se convierte en P de X subrayado 2 dado y esto se convierte en P de X subrayado 3 dado y así sucesivamente. Y este producto es lo que está escrito aquí. Entonces, ya sabes, la forma en que el supuesto y nos permite factorizar diferentes exámenes. La probabilidad o la probabilidad de o la probabilidad de los datos completos, en producto de las probabilidades individuales. De manera similar, la independencia condicional nos permite descomponer esta colección completa, dada y como, ya sabes, el producto de los individuos, ¿verdad? Entonces esta es la probabilidad. Y sabemos que cada uno de estos es un Bernoulli. Y conocemos la densidad de probabilidad de un Bernoulli, los conectamos, tomamos el gradiente, tomamos los parciales con respecto a cada parámetro, lo igualamos a cero. Y al hacer eso, obtenemos las estimaciones de máxima verosimilitud, estimaciones MLEP-J dado que Y es igual a un es igual a Y es igual a un AN HJ un antecedentes ruido. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de que la palabra que pertenece al índice J en el diccionario sea la probabilidad de que la palabra J en el diccionario aparezca en un correo electrónico no deseado es igual al número de veces que aparece la palabra en correos electrónicos no deseados dividido por el número total de correos electrónicos no deseados, ¿verdad? Esta expresión parece un poco críptica, pero en realidad es bastante simple. Lo que está haciendo escanea cada correo electrónico o cada mensaje de texto y es igual a un AN y cuenta el número de veces o cuenta el número de mensajes de texto donde aparece la JSIM a palabra y el mensaje es spam y divídalo por la cantidad total de correos electrónicos, la cantidad total de mensajes de texto que son spam. Solo es calcular en qué fracción de los correos spam aparece la JSIM a palabra, ¿verdad? La sintaxis parece un poco críptica, pero, ya sabes, la idea es muy simple. Sí, pregunta. Esta phi. Entonces, este pi es, básicamente, la colección completa o simplemente, escrito como pi. Es 2 de más 1. Sí, pregunta. Antecedentes y de manera similar, PHI subrayado J dado y es igual a 0 es igual a la misma historia, y es igual a un subrayado N indicador X subrayado y subrayado J es igual a 1, por lo que este es el AND lógico, correcto, y subrayado y es igual a 0 dividido por y es igual a un subrayado N indicador y subrayado y es igual a 0, está bien. Y finalmente, PHI subrayado y es igual a un subrayado N indicador y subrayado y es igual a 1 dividido por N, ¿verdad? Entonces,
el parámetro PHI subrayado y se estima como el número de mensajes spam dividido por n, ¿verdad? Y para cada clase de, ya sabes, spam versus no spam, obtienes una colección completa de Bernoulli por palabra y se estiman como el número de mensajes en los que aparece la palabra u dividido por el número total de mensajes en esa clase, y es la misma definición aquí, pero aquí simplemente cambiamos y es igual a un. Sí, pregunta. Antecedentes este. Así que aquí simplemente dividimos el conjunto en factores, ¿verdad? Así que piensa, ya sabes, comenzamos con este porro y puedes escribir esto como P subrayado X subrayado y dado y subrayado y multiplicado por P subrayado y, ¿verdad? Y este, lo factorizamos usando el supuesto de independencia condicional, ¿verdad? Entonces esto es simplemente la factorización de esto haciendo uso del supuesto de condición, el supuesto de independencia condicional. Antecedentes sí, esto está parametrizado por PHI subrayado y. Sí, sí, pregunta. Antecedentes entonces, ASSU, ¿qué significa aquí suposición condicional? Significa, cuando sabes si cuando a un mensaje es spam, entonces la probabilidad de que aparezca la palabra A es independiente de si la palabra B apareció o no en él. Antecedentes sí, entonces si ciertas palabras siempre aparecen juntas, viola el supuesto de independencia condicional. Pero de todos modos vamos a hacer esa suposición, solo para simplificar las matemáticas. Sí. Antecedentes sí, esto ignora el orden en que aparecen las palabras. Sí. Antecedentes sí. Entonces, en un correo electrónico no deseado, algunas palabras no son necesariamente spam, ¿verdad? Al igual que palabras como el y no son necesariamente spam. Pero, lo que vemos es que al hacer esta suposición y, por este conjunto de suposiciones generalmente tiende a funcionar bien en la práctica, aunque, ya sabes cómo hay, a la intuición de que si una palabra, no tiene significado en términos de su poder indicativo, entonces contribuirá por igual a ambas clases y su efecto se anula. Esa es la intuición de que las palabras comunes, como son, tendrán el mismo peso en las de adentro, de ambas clases. Pero las palabras que tienen un alto poder indicativo de spam aumentarán la probabilidad, ¿verdad? Entonces esa es la estimación de máxima verosimilitud y a partir de esto, ¿cómo hacemos predicciones ahora? Entonces seguimos y estimamos todos los parámetros y una vez que hayamos estimado los parámetros, haremos predicciones usando la regla de Bayes. Entonces, la regla de Bayes nos dice que P subrayado y es igual a un dado X es igual a P subrayado X dado y, P subrayado y dado X por P subrayado y dividido por P subrayado X, y esto es igual a P subrayado X dado y por P subrayado y sobre P subrayado X dado y es igual a 0 por P es igual a 0 más P. Ruido ahora, para hacer predicciones sobre un nuevo correo electrónico X. Primero lo convertirás en un vector de características de dimensiones y calcularemos estos términos. Entonces PDI, estimamos, y aquí solo vamos a usar, ya sabes, y, ruido y este es básicamente el producto y es igual a j es igual a una de x, j, y dado y multiplicado por PDI dividido por el denominador. Bien. Y usando otra vez, usando el supuesto de independencia condicional, podemos descomponer el vector largo del vector de características del nuevo correo electrónico en el producto del Bernoulli individual. Bien, y multiplicado por la probabilidad de clase, obtenemos la probabilidad de PDI es igual a 1. Entonces hacemos PDI es igual a un dado X es igual, y de manera similar, puedes calcular PDI es igual a 0 dado X es lo mismo CON, pero, denominador ruido.
Bueno, y para hacer una predicción, lo que se hace comúnmente es calcular el numerador 1 y calcular el numerador 2 y ver cuál de ellos, ya sabes, dos numeradores es mayor que el otro. ¿Está bien? Entonces, un problema que podemos encontrar con este método. ¿Alguna pregunta sobre esto hasta ahora? Sí, pregunta. Inaudible agregar esto a 1. Entonces estos dos suman 1. Una vez que calculas el denominador y los normalizas, suman 1. Pero no es necesario que solo los dos numeradores sumen 1. Inaudible. Sí. Si quieres obtener el valor de probabilidad, entonces necesitas calcular el denominador. Pero si lo único que quieres es tomar una decisión sobre cuál de los dos tiene mayor probabilidad, entonces no necesitas calcular el denominador. Bueno, entonces, un problema que puede encontrar con este método es: ¿qué sucede si en el momento de la prueba encontramos una palabra que nunca se vio en el conjunto de entrenamiento, verdad? Entonces entonces ION en este modelo, ruido. ¿Qué pasa si las palabras dicen oso hormiguero? Nunca apareció en nuestro conjunto de entrenamiento, ni en ejemplos positivos ni en ejemplos negativos. Y terminamos estimando el PIS de la palabra oso hormiguero como 0 y 0 porque el numerador es 0 en ambos lugares. Y a la hora de la prueba, ¿qué hacemos? En el momento de la prueba significa ruido para la palabra oso hormiguero. En el momento de la prueba, terminaremos con 0 sobre 0 más 0. Por lo tanto, esto será 0. Si la palabra oso hormiguero aparece en el correo electrónico, la probabilidad correspondiente a la palabra aardvark hará que todo sea igual a 0. Y de manera similar, ya sabes, esto también factorizará y la palabra aardvark, hicimos este 0, y obtendrás un 0 sobre 0, cuando encuentres palabras que no has visto antes. Básicamente, con este método, un problema es que si encontramos un mensaje en el momento de la prueba que tiene una palabra que nunca apareció en el conjunto de entrenamiento, ya sea como clase 1 o como clase 2, DNOS o TROS, el método no nos dice cuál debería ser nuestra predicción, ¿verdad? Y para eso lo que comúnmente se hace es una técnica llamada suavizado de Laplace. Ruido. Así que el suavizado de Laplace fue inventado por Laplace. Y aunque el origen del suavizado de Laplace fue algo como esto, entonces, Laplace básicamente estaba tratando de calcular la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el sol salga mañana? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el sol al día siguiente? Bien, y en tu conjunto de entrenamiento, básicamente solo tienes ejemplos positivos, ¿verdad? Entonces, todos los días de tu ya sabes, si miras los últimos 100 o 1000 días, comienzas a recopilar tus datos, ¿verdad? Todos los días sale el sol, ¿verdad? Y en tu conjunto de entrenamiento solo hay ejemplos positivos. Y ahora, cuando estimas la probabilidad de que el sol salga al día siguiente, tus estimaciones de MLE te darán una probabilidad igual a 1. ¿Verdad? Siempre será exactamente igual a 1. Y, su afirmación fue que, abrir corchete ruido, eso es subóptimo, ¿verdad? SSLALAL, a la probabilidad de que el sol salga al día siguiente en algún día en el futuro será 0. Podría ser, ya sabes, que el sol no salga, ya sabes, algún día. Y entonces, inventó con la corrección que se le ocurrió comúnmente se llama suavizado de Laplace. Y la idea del suavizado de Laplace es suponer que tienes, digamos que estás lanzando una moneda, ¿verdad? Entonces digamos que estás tratando de estimar, el sesgo de una moneda, llamémosla pi, y, tus x son 0 y 1. Ruido. Ahora, tomas una moneda, ya sabes, tírala 10 veces y digamos que la moneda sale cara en todas las 10 pruebas.
¿Cuál es nuestra estimación de pi en ese caso si se supone que pi es la probabilidad de que salga cara? Bien, entonces, la estimación de Mle nos dice que esto será 10 sobre 10, ruido y entonces, nuestros parámetros serían el pi sería ser 1. Pero lo que el suavizado de Laplace te dice es que la manera de pensar en eso es, digamos que tú, estás dirigiendo, estás contando dos, entonces ruido cuenta de caras y cuenta de cruces, ¿verdad? En máxima verosimilitud pura, comenzamos con los dos conteos siendo cero y, a medida que seguimos realizando pruebas, agregamos un ruido y así sucesivamente. Y luego sumamos el conteo h sobre la suma sobre el conteo h más la suma sobre el conteo cola, ¿verdad? Lo que nos dice el suavizado de Laplace es que incluso antes de comenzar a realizar nuestros experimentos, comience contando hasta 1 para todas sus clases, ¿verdad? Suponga una probabilidad uniforme antes de comenzar a realizar nuestro experimento y luego comience sus pruebas y observe los datos e incremente los recuentos, ¿verdad? Y con esta técnica, vemos que debido a que comenzamos contando 1 en ambos lados, incluso si todos nuestros 10 experimentos arrojan un más, la probabilidad de que salga cara en este método será 10 sobre 11, ¿verdad? Nunca será exactamente 1. Y de manera similar, la probabilidad de que salga cruz seguirá disminuyendo a medida que recopilemos más datos. Comenzará con 0, 5, y a medida que sigamos realizando experimentos y la probabilidad seguimos obteniendo solo cara, esto seguirá bajando, cierto, pero nunca será exactamente 0, ¿verdad? Esta es la idea del suavizado de Laplace. Y este suavizado de Laplace se puede aplicar a nuestro clasificador de spam también, ¿verdad? Entonces, supongamos que hemos visto cada palabra una vez en un correo electrónico no deseado y una vez en un correo electrónico no spam. Inicialice sus recuentos en eso y luego comience a observar sus datos y contabilizar sus datos. Entonces, la versión suave de Laplace de abrir corchete n o y s. Entonces la versión suave de Laplace de nuestras estimaciones será así. Entonces, a modo de comparación, aquí está la estimación de máxima verosimilitud y la estimación suave de Laplace sería ruido pi j dado y es igual a 1 es igual a 1 más la suma de y es igual a 1 an x j y es igual a 1 y caret y es igual a 1 dividido por 2 más la suma de n. Bien, entonces la idea aquí es, sumas una tu al conteo y sumas el número de clases en tu problema al denominador. Entonces sumas 1 al numerador para decir que has visto esa palabra al menos una vez y la divides por 2, para explica el hecho de que, esta evaluación de probabilidad, de densidad de probabilidad válida, una distribución de probabilidad válida PR o PVA. Bien, y de manera similar, la versión suave de Laplace de AJ dado igual a 0 será un más ruido. Entonces, este componente, en el denominador, proviene de los datos, la cantidad de mensajes que son spam, y luego asumes que has visto dos mensajes más. Un mensaje en el que aparece la palabra y un mensaje en el que no aparece la palabra. Bien, y aquí, dado que esta es la probabilidad de que aparezca la palabra, asumes que has visto la palabra aparecer en un mensaje, y también en el resto de los mensajes donde la palabra realmente aparece. Bien, esa es la idea del suavizado de Laplace. Bien, y esto es, si estás familiarizado con las estadísticas bayesianas, esto es como imponer una beta previa a tus parámetros. Si no sabes qué es eso, no te molestes. Pero, ese es, no solo es un argumento heurístico, sino que también hay, una explicación de principios de por qué es bueno hacer esto. Está bien.
entonces ese es el suavizado de Laplace. Y ahora nosotros, y este modelo es lo que también se llama modelo de eventos Bernoulli. Y hay otra variante de Naive-Bayes, que se llama modelo de eventos multinomiales, ruido correcto. Entonces, en el modelo de eventos multinomiales, que es una ligera variación de esto, lo que significa que mucha de la terminología aparecerá aquí, pero puede significar cosas ligeramente diferentes. Así que por favor presten atención. Lo es un modelo ligeramente diferente, que hace un conjunto diferente de suposiciones. Y la suposición que hace es que, ya sabes, y nuevamente, proviene de un parámetro de Bernoulli, pi. Pero luego cada palabra en su correo electrónico, que es, ya sabe, spam o no spam, por lo que x dado y es igual a 0, se toma de un multinomio. Bueno, entonces lo correcto es en realidad categórico, es decir, proviene de una distribución categórica y todavía lo llamaremos pi. Excepto que ahora pi es categórico de dimensión de vector de parámetros. De hecho, aquí estará, entonces esto es unidimensional, pi de i. Y pi de cada dado y es igual a 0 será de ruido, no lo llamemos de, será el tamaño de su vocabulario menos unidimensional. ¿Qué significa esto ahora? Primero escribiré las expresiones y luego, ya sabes cómo te daré algunas intuiciones sobre esto, ruido correcto. Entonces las estimaciones de Mle aquí se ven así. Pi cada dado y es igual a ruido correcto. Aquí se supone que su x ahora y n dice a x subrayado j indica la palabra en la posición j de su mensaje de texto. Y eso puede ser, esa es una palabra con que existe en su diccionario. Entonces var es el v o el vocabulario. Y ruido, esto significa el tamaño de tu vocabulario. Entonces, x subrayado j o la JSIM a palabra en un mensaje toma un valor entre 1 y el tamaño de su vocabulario. Y x caret i, que es el ISIM o mensaje, es el mensaje completo, de tu, El iésimo ejemplo es tiene una longitud di. Por lo que cada mensaje puede tener una longitud diferente. Bien, y x caret i es ahora un vector de longitud di, donde cada componente puede tomar una de las palabras de nuestro vocabulario. Bien, ahora, la estimación de máxima verosimilitud para este modelo dirá PHU, pi de k, donde k es la palabra en el vocabulario, está dada por este término, donde se suma cada mensaje. Y dentro de cada mensaje estás sumando cada palabra y contando solo aquellas palabras en esos mensajes que resultan cerca y pertenecen a la clase que nos interesa, y dividirlo por el número total de palabras en todos los mensajes en esa clase. Bien, y de manera similar, pi de cada dado y es igual a 0, es básicamente lo mismo, simplemente reemplaza y es igual a 1 por y es igual a 0. Correcto. Y también puedes tener una versión modelo de Laplace de este ruido. Voy a escribir la versión del modelo de Laplace y luego, ya sabes, daré más intuiciones sobre esto. Pi cada dado y es igual a 1, es igual a 1 más, y es igual a 1 an, j es igual a 1 di, x caret i, j es igual a k y caret i es igual a 1, dividido por el tamaño del vocabulario más. Ruido, está bien. Así que esta es, de manera similar, tienes pi cada dado y es igual a 0, es igual, ya sabes, algo similar, simplemente reemplaza y es igual a 1 con 0. Y la manera de pensar en esto, el modelo de evento de Bernoulli y el modelo de evento multinomial, ruido, es probablemente, ver cómo se vería una implementación algorítmica de estos dos modelos. Ruido, entonces supongamos que tenemos un conjunto de entrenamiento. Llamemos a esto, ya sabes, comprar nuestra lotería y, lo que sea, comprar este reloj. Bien, tienes algunos ejemplos. Y digamos que también tienes un correo no spam, por ejemplo,
¿Cuándo es tu examen ruido o cuándo debes entregar la tarea? Ruido correcto. Ahora, primero, echemos un vistazo al Bernoulli. Ruido entonces, en Bernoulli, convertimos esto en un vector de longitud fija donde tenemos un oso hormiguero, compra, examen, etc. Y lo que hacemos es correcto. Lo que hacemos es para cada ejemplo, usamos una variable indicadora para decir si, ya sabes, la palabra aparece o no, ¿verdad? De manera similar, digamos que compras y eso será, un reloj, ya sabes, y ceros en todas partes. Bien, entonces esta es la representación de longitud fija que es de DIMNSIONAL, donde D es el tamaño de su diccionario. Entonces, la forma en que debes pensar en esto es, en el caso del modelo de Bernoulli, primero, convertiremos un mensaje dado en un vector MULTICALINT, lo que significa que es un en varios lugares. La palabra puede aparecer muchas veces en este mensaje, pero la contamos solo una vez. Bien, entonces, tal vez para aclarar esto, compre este reloj, ruido solo este reloj. Bien, y luego, y hacemos lo mismo, repetimos lo mismo para los que no son spam. Entonces aquí tendremos, ya sabes, el examen será 1. Ya sabes, tú serás 1, los demás serán 0. Ruido del mismo modo, estos serían algunos lugares. Ruido correcto. Entonces tenemos noise un conjunto de ejemplos spam y un conjunto de ejemplos no spam. Bien, y para cada una de estas dos clases diferentes, tenemos una colección separada de Bernoullis por palabra. Entonces tenemos un Bernoulli para la palabra, un Bernoulli para la palabra oso hormiguero, un Bernoulli para la palabra comprar. Y cada uno de estos Bernoullis se estima sumando el número de veces que la palabra tiene un dividido por el número de palabras de esa clase. De manera similar, aquí, otro conjunto de Bernoullis. Entonces esto es 5, digamos, 5J para y es igual a 1. Esto es 5J para y es igual a 0. Y cada uno de estos 5J, solo cuentas la fracción de palabras, la fracción de, mensajes en los que aparece la palabra dividida por el número de mensajes. Y de manera similar, el FR hace aquí, ruido esto será 1 sobre 2, este será 2 sobre 2, y así sucesivamente. Bien, este es el modelo de Bernoulli que analizamos primero. Bien, y de manera similar, el multinomio, sin embargo, es un poco diferente. El multinomial está bien si implementaras esto algorítmicamente. Bien, suponga que tiene el mismo conjunto de palabras aquí. Oso hormiguero, compra, examen, etc. En este caso, sin embargo, en lugar de usar un indicador, simplemente cuente el número de veces que aparece la palabra. Bien, entonces 0, 0. No, comprar es un, lotería es un. Aquí nuevamente, comprar es un, mirar es 2. Esto es mirar. El reloj era 0 aquí, ya sabes. Solo es un, lo que sea. Bien. Y ahora hacemos la misma normalización sumando los recuentos. Entonces, la cantidad de veces que apareció la palabra en todos los ejemplos de su conjunto de entrenamiento. Bien, mientras que aquí era la cantidad de mensajes o la cantidad de ejemplos en los que aparecía la palabra. Aquí es la cantidad de veces que apareció la palabra en todos los mensajes. Bien. Esa es la principal diferencia entre el modelo de Bernoulli y el modelo multinomial. Y aquí, vamos a resumir los recuentos. Entonces aquí será 2, 2, 2, y tal vez algunos de ellos, sea 3, sea 4. En el modelo de Bernoulli, cada uno de ellos era su propia variable de Bernoulli, así que lo normalizamos localmente. Bien, en el modelo multinomial, queremos la distribución entre palabras.
Así que vamos a normalizar todo esto sumando 4 más 2 más 3 más 2 más 2. Correcto. Entonces, el modelo multinomial nos brinda una distribución sobre palabras de la frecuencia con la que esa palabra aparece en mensajes spam o no spam. Y no le importa si la palabra aparece un 000 veces en un mensaje o aparece una vez en un 000 mensajes diferentes. Al modelo multinomial no le importa. El modelo de Bernoulli, en cambio, cuenta qué fracción de los mensajes tiene esta palabra. Al modelo de Bernoulli le importa, no le importa cuántas veces apareció la palabra en un mensaje. Simplemente lo contará una vez por palabra, una vez por mensaje. Bien. Y cuando aplicas el suavizado de Laplace, lo que básicamente hace es agregar dos mensajes. Un mensaje tiene 0 en todas partes y el otro mensaje tiene un en todas partes. Ruido correcto. Y luego, lo normalizamos localmente. Obtienes la versión suave de Laplace del modelo de eventos de Bernoulli. De manera similar, ya sabes, si extiendes los 0 aquí, un mensaje que no tiene palabras y un mensaje que tiene todas las palabras, ruido y lo normalizamos, obtienes la versión suave de Laplace del modelo de eventos multinomiales. ¿Alguna pregunta? Sí, pregunta. Inaudible, sí. Inaudible. Entonces, la pregunta es si hay si hay un mensaje spam que tiene una palabra spam repetida un 0,000 veces pero no aparece en ningún otro mensaje, entonces este modelo aumentará el peso de esa palabra, como una gran cantidad. Lote. Este modelo pensará que, ya sabes cómo solo hay un mensaje con esa palabra. Esa es la principal diferencia. Ruido inaudible. Entonces en este modelo, eso es simplemente resumir las palabras, ya sabes. Entonces, una forma de pensar en este modelo es tomar todos sus mensajes spam y concatenarlos en un ejemplo largo. Obtienes el mismo modelo, incluso si tienes un mensaje que es una concatenación de todos tus, ya sabes, mensajes. Pero al igual que con esto, estás contando cuántos mensajes aparece por palabra. Bien, esa es la principal diferencia entre ellos. Sí, pregunta. Inaudible sí. Inaudible exacto. Inaudible aquí, solo estás, resumiendo. Bien, así que solo el segundo sumará más v. Correcto. Cuando sumas todo esto, ya sabes cómo obtienes 0 aquí y aquí obtienes 1 por palabra. Entonces eso es lo que te da el plus v. Inaudible entonces la versión suave de Laplace, tenemos un plus, ya sabes, estás sumando el número, el tamaño del vocabulario al denominador. Bien, y eso básicamente se logra, porque estás agregando un más un por palabra. Así que existen, ya sabes, tales palabras. Y cuando sumas, ya sabes, cuando sumas, todos los conteos aquí, obtienes un plus v en el denominador. Inaudible entonces, la versión suave de Laplace de comprar será, en este caso, 2 más 1, 3 sobre el conteo original, sea lo que sea, más v. Correcto. Va a ser esto es 2 más 1. Entonces, sin el suavizado de Laplace, fue 2 más el conteo original. Ahora, será 2 más 1 porque recibiste uno del nuevo mensaje, y más v en el denominador porque cada palabra obtuvo un inaudible suma de todas las palabras, sí. Estás sumando todo el número de palabras. Bien. Entonces, aquí estás sumando la cantidad de palabras en tu clase de spam o la cantidad de palabras en tu clase de no spam. Sí, pregunta. Inaudible a su primer ejemplo, debería ser inaudible ejemplo, son todas palabras ruido sobre uno en lugar de uno inaudible todas las palabras 0. Ruido no creo que te yo quiero decir,
esas dos muestras reales inaudibles sí, entonces la idea es, ya sabes, estos recuentos pueden ser todos uno todos cero, y tú no quieres que dominen, así que agregas un cero y un para cada palabra. Inaudible entonces, con el suavizado del aplace, agregamos un positivo y un negativo por palabra. Un positivo y uno negativo por palabra. Bueno, está bien. Creo que se nos acabó el tiempo, así que eso es todo. Si tienes más preguntas, no dudes en acercarte y puedo responderlas.